10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Hoy está con nosotros en entrevista, como cada jueves, el licenciado Alberto Baca, que vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante en el marco de este día, el primer documento de ley que la historia apunta como proyector de los derechos de los indígenas. Muy buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes, Mercedes, saludando a todo el auditorio de Telever. México y América Latina se distinguen de otros países del planeta por nuestros pueblos hermanos, por nuestros pueblos indígenas, que no solamente son nuestros compatriotas, sino son nuestros semejantes, y entonces tenemos que atenderlos y tenemos que involucrarlos en los procesos productivos del país. Tenerle que seguramente estamos rezagados, pero eso es responsabilidad de todos. Allá en el siglo XVI, Mercedes, cuando apenas empezaban, los europeos acababan de llegar a América y se empezaban a formar los primeros encuentros entre europeos e indígenas para formar los primeros pueblos mestizos, principalmente de lo que es América Latina. Debemos de considerar que Europa tenía miles de años metida en la guerra de unos pueblos o de unos reinos contra otros, y que la América prehispánica pues tampoco era la excepción, porque había algunas civilizaciones y muchos tribus, pero esas civilizaciones tenían sometidos a otros pueblos. Es decir, la guerra existió de manera muy acentuada durante la antigüedad y la época media de la historia, y ya ni se diga en el siglo XX también, ¿verdad? Pero dentro de ese contexto donde las guerras eran legales, donde era legal que el pueblo vencido fuera sometido y esclavizado, o de una manera más ligera que nada más fuera colonizado o supervisado, como hacían los romanos, que no destruían los pueblos, nada más los controlaban y les cobraban impuestos, pero en otras latitudes sí esclavizaban a los pueblos. En ese contexto que tenía América poco tiempo de estar descubierta, obviamente se dieron muchas injusticias y se dieron muchos conflictos bélicos cuando recién habían llegado españoles y portugueses a América, para formar lo que era México, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera. En ese orden de ideas había una nueva situación, porque en el pensamiento europeo se venía desarrollando el Renacimiento y se venían construyendo o se venían terminando de definir ciertas ideas antropocéntricas, es decir, aquellas ideas que fijan al ser humano como el centro de todo el quehacer del planeta, de todas las actividades de las comunidades, y teológicamente como el centro de la obra de la creación de Dios, ¿no? En este orden de ideas, en el año 1537 había un papa de nombre Pablo III, que, siendo presionado por las injusticias que estaban sufriendo los pueblos indígenas en lo que apenas se estaba formando del virreinato español, decidieron hacer una serie de documentos, pero el primer documento que apuntan los historiadores, que trazan líneas luminosas y anticipadas a su época de qué son los derechos de los pueblos indígenas, es una bula del año 1537 que se llama Sublimis Deus. Esa bula está dirigida principalmente a las coronas que estaban colonizando América, y les dicen ahí que los pueblos indígenas están formados por hombres y que gozan de razón, y que al gozar de razón y ser hombres son hijos de Dios, que en consecuencia, por ser hombres y gozar de razón, son personas que tienen derecho a su libertad y a disponer de sus posesiones. También acentúa que si se les va a predicar una evangelización, que esta debe ser con métodos pacíficos, ¿sí? Y con un libre respeto a las propiedades, a las posesiones que ellos tienen, porque tienen derecho a tener una familia y no deben ser reducidos a servidumbre, es decir, no deben ser esclavizados. Esto hay que dejarlo muy claro. El virreinato español no esclavizó al pueblo indígena. Eso sucedió en otras latitudes, y eso hay que dejarlo muy claro, porque luego las películas de cine nos engañan o se confunden por la ignorancia de los productores. Y lo más importante, hay una línea que dice que no hay pretextos para saciar las codicias de los que están llegando. Y entonces es una línea legal en esa época, porque es un documento que tenía que ser valorado por algunos reinos, no todos hacían caso. Pero quiere decir que en esta hispanidad que venía llegando a América y de la cual venimos los mexicanos, Mercedes, es donde realmente se empiezan a construir de una manera globalizada y fuerte
porque es el primer encuentro con esa parte del mundo que se desconocía, de los derechos más fundamentales de las personas, entre los cuales están nuestros hermanos indígenas, que hoy esos derechos están desarrollados, pero es nuestra obligación llevarlos a cabo y hacerlos una realidad social. Pues muchas gracias por su comentario, muy importante y muy enriquecedor. Gracias, licenciado. Nos saludamos el próximo jueves. Muy amable, buenas tardes a todos.